un campo de batalla. Las muertes por el coronavirus en Nueva York ya son más de 1.900. Médicos nos describen que las condiciones en las que trabajan son suicidas y FEMA está enviando 85 camiones congeladores para usarlas como morgues. Buenas tardes. En Nueva York lo peor recién se verá en un mes. Pero en California, donde se tomaron medidas más duras y más temprano, el impacto es mucho menor. Hay menos de 200 muertos versus los casi 2.000 de Nueva York. Esta es nuestra principal noticia y además, este miércoles se necesitan camas, se multiplican los hospitales improvisados para atender a los miles de pacientes que desbordan las salas de emergencia. Visitamos el que montaron en un estacionamiento de Virginia. Allí utilizan las sillas reclinables como camas. No hay para la renta. 4 de cada 10 arrendatarios en Nueva York no podrán pagar este mes el alquiler. Si usted está entre los millones que tienen este problema, tenemos consejos para que no se quede sin vivienda. ¿Esta es la comida del viernes? Delivery para ancianos. Voluntarios en el sur de California entregan alimentos y medicinas a los ancianos encerrados en sus casas. Acompañamos a este ejército de ángeles que expone su salud para ayudar a los que más lo necesitan. Noticias Telemundo con José Díaz Balart. La Organización Mundial de la Salud advirtió hoy del riesgo de un estallido social por el coronavirus. La OMS reclamó a los gobiernos que tomen medidas urgentes para ayudar a las millones de personas impactadas por el avance de la pandemia. Solo en Estados Unidos, en apenas unas horas, hoy se sumaron 14.000 nuevos casos, lo que lleva el número total de contagiados a más de 206.000, mientras que las muertes superan las 4.500. El presidente Trump ha advertido que obedecer las medidas de prevención ya es una cuestión de vida o muerte. Es algo que están viendo y viviendo a diario en los hospitales de Nueva York, donde los fallecimientos se han duplicado en 3 días. María Vargas Pion, tú has sido testigo del drama tanto de los pacientes como del personal médico. José, hospitales como este no paran de recibir pacientes, panorama que observamos durante nuestro recorrido, específicamente donde vive nuestra comunidad inmigrante. El personal médico se ve agotado, pero no paran su labor. Uno por uno llegaban pacientes a la sala de emergencias de este hospital de Brooklyn. El personal médico con huellas en sus rostros tras las intensas horas de trabajo. El caos que se vive allí dentro es similar en todos los hospitales de Nueva York. Todo está tan contaminado que hasta los mismos trabajadores no saben qué hacer ni quieren casi moverse. Esta señora asegura que intentó entrar al hospital de Brooklyn para indagar acerca de la prueba. Lo que vio la hizo irse. De una vez que uno entre esa puerta, ya las camas ya están saliendo de la emergencia hasta los pasillos, casi llegando afuera del hospital. Y esta es una de las morgues móviles que se han colocado en distintos puntos de la ciudad. En estos congeladores gigantescos están constantemente durante todo el día entrando cuerpos. De acuerdo al gobernador Cuomo, 16.000 neoyorquinos pudieran morir en las próximas semanas, por lo que FEMA está enviando 85 camiones congeladores para ser usados como morgues temporales y cree que harán falta de 75 a 110.000 camas, a pesar de los hospitales provisionales que ya se han levantado. Se espera que a finales de abril se alcance la cantidad más elevada de los casos, pero alertó que el brote pudiera extenderse hasta el verano. En la ciudad de Nueva York, María Vargas Pion, Noticias Telemundo. La gran pregunta es, ¿por qué esto ocurrió en Nueva York y no en otro lado? El Estado tomó medidas de contención como una orden para que todos los residentes permanezcan en casa, pero algunos expertos creen que tal vez no lo hizo a tiempo. Aquí está Julio Vaqueiro con más. Julio.
¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Pues sí, los motivos por los que el virus avanza más rápido en algunos sitios que en otros son muchos. La geografía, por ejemplo, la forma en que vive la gente en Nueva York, viven muy apretados, utilizan el transporte público, hay grandes multitudes y eso favorece a que el virus avance. Pero también las medidas que toma el gobierno para frenar la propagación pueden ser un factor. Y vamos a ver esta gráfica que muestra 3 estados que se han comportado de forma muy distinta. Por un lado, California, que ha tomado medidas y que las tomó pronto. Nueva York, que ha tomado medidas, pero que las tomó un poco tarde. Y Florida, que apenas hoy ha decidido comenzar con estas medidas. Miren cómo inicia la gráfica de Florida, de Nueva York y California. Las líneas muy juntas y de repente Nueva York se despega. Florida empieza tarde el contagio y está por alcanzar a California. ¿Cómo se ve esto en los números? En este momento, California, primero hay que ver esto hacia atrás. El 5 de marzo llegó el crucero Grand Princess a San Francisco y fue la primera alerta, porque había algunos contagiados en este barco, la primera alerta que hizo que la sociedad y las autoridades reaccionaran. Eso llevó a la alcaldesa de San Francisco el 16 de marzo a cerrar la ciudad, a sorprender a todo el país y le siguieron 11 condados después de San Francisco y después todo el estado el 19 de marzo decidió cerrar por orden de Gavin Newsom, el gobernador. Y después, hasta el 22 de marzo es que Nueva York decide cerrar. Es decir, pasó prácticamente un mes desde que la sociedad estaba reaccionando en California hasta que en Nueva York deciden cerrar. Y esto en los números, ahora sí, ya con el número de muertes, es dramático. En este momento en California más de 150 fallecidos, la proyección 5,000 para finales de agosto. La proyección para finales de agosto en Nueva York, 16,000 fallecidos acumulados. En Florida, donde apenas hoy se comienzan a tomar las decisiones, pues la proyección es de 6,000 muertos para finales de agosto, siempre y cuando se mantengan estas medidas de aislamiento, de quedarse en casa que hoy ordenó el gobernador Ron DeSantis. Lourdes Hurtado tiene el reporte. Ante la presión, al gobernador de Florida no le quedó más que dar a torcer el brazo. I'm going to be doing an executive order today directing all Floridians to limit movements and personal interactions outside the home. Con 7,000 casos confirmados en el tercer estado más poblado del país, DeSantis se resistía a emitir la ordenanza, que llega luego de una avalancha de críticas, pues solo se habían aplicado estas normas en algunos condados. Entiendo que es para controlar el outbreak, pero ¿qué se va a hacer? La gente no está diseñada para estar dentro. Sin embargo, buena parte de la población de la Florida exigía restricciones como las que ya se han aplicado en más de 30 estados de la nación, tanto que una petición en línea para pedir que Florida cierre sus puertas alcanzó más de 400,000 firmas. Obviamente tienen que tomar medidas muy drásticas, ¿cierto? Para obligar pues a los floridianos a que se queden en su casa. Y es que en California, donde se establecieron medidas estrictas con anticipación, las autoridades empiezan a ver un panorama más optimista. Pero en la Florida, algunos como el alcalde de Miami cree que la contención de la enfermedad recae más en acciones individuales. Si vamos a cerrar esto, vamos a cerrar lo otro, la cosa más importante es como nosotros estamos actuando. Nosotros estamos poniendo las condiciones para hacerlo más fácil, que las personas no tengan este contacto. La extensión de la ordenanza para toda la Florida entrará en efecto este jueves a la medianoche. Aún en los condados en donde sí se ha dado la orden de mantenerse en casa, como es el caso de Miami-Dade, la gente sigue teniendo permiso para salir a caminar o a correr, siempre y cuando mantengan su distancia. En Miami, Florida, Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. Y aquí en Noticias Telemundo vamos a estar actualizando la información a las 10 de la noche, 9 en el centro. En 5 minutos resumimos lo más importante sobre esta emergencia, coronavirus última hora. Y después ampliamos a las 11:35, 10:35 en el centro, José. Muchísimas gracias, Julio Vaqueiro. El presidente Trump ha usado hoy las ruedas de prensa diarias sobre el coronavirus para hablar de una nueva ofensiva contra el narcotráfico. Cristina Londoño está en la ciudad de Washington. Cristina, como si la lucha contra el coronavirus no fuera suficiente, ahora el presidente abre otro frente de batalla. Así es, José, en medio de una pandemia histórica tenemos al presidente en pie de guerra. Dice que la amenaza viene de América Latina, por el Caribe, el Pacífico, en la frontera. Anuncia que va a desplegar buques de combate, incluso cerca de Venezuela, porque sus fuentes de inteligencia le dicen que Nicolás Maduro, entre otros, quieren aprovecharse de la crisis. Mientras los gobiernos y las naciones luchan contra el coronavirus, hay una creciente amenaza de que delincuentes traten de sacar ventaja de esta situación y no podemos permitir que eso suceda.
Nunca lo permitiremos. Y aquí, mientras tanto, la angustia por ese tsunami de muertes y de hasta 4 millones de personas que, según informes, podrían necesitar ser hospitalizadas en un país que hasta hace un mes tenía solamente 900,000 camas de hospital. El estadio de fútbol de Seattle, el del US Open de tenis en Nueva York, los predios de la Feria del Sur de la Florida y este estacionamiento en Fredericksburg, Virginia, son parte de cientos de hospitales improvisados para recibir a millones de enfermos que, según la estadística y la matemática, vienen en camino y ya tienen en jaque al sistema de salud. Aquí tendremos que estacionar a los enfermos, me dijo el doctor Eric Tosh. Esta sala aislada es para las pruebas de coronavirus. Afuera no hay camas. Las sillas reclinables salieron de las habitaciones para pacientes porque ya ningún enfermo, tenga lo que tenga, puede recibir visitas. Las adecuaron con una tabla de cocina y una estaca para plantas para colgar el suero. There's nobody alive who will have experienced what we're about to experience. We don't know exactly what it's going to be like, and that causes fear. Uncertainty breeds fear. Dice que el solo hecho de estar preparados le da paz al personal de emergencia. Los funcionarios del Mary Washington Hospital me dicen que no quisieran tener que utilizar esta improvisada sala de emergencia, pero se temen que en cuestión de días o semanas esté repleta. We don't turn care away from anyone who comes into our door, regardless of their ability to pay, and that doesn't change in time of pandemic. Reconocen que tienen angustia. We train to take care of their people. Entrenamos para cuidar a los pacientes en su hora más oscura, pero nunca imaginó que sería también la más oscura del país. En Fredericksburg, Virginia, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Y con la llegada de abril vienen de nuevo los pagos del mes y uno de los más altos es la renta. Algunos gobiernos locales y estatales están prohibiendo los desalojos y tomando varias medidas para proteger a quienes no pueden pagar. Guadalupe Venegas nos cuenta qué opciones hay. Ray sigue trabajando en su negocio de comida, pero por su ubicación en una zona comercial, sus ventas bajaron un 99%. Hoy no tiene el dinero para pagar los $6,000 de renta del local, ni tampoco los $1,500 en su apartamento. Si acaso voy a tener unos $1,000 máximo de todo lo que se ha colectado. El New York Times reporta que un 40% de arrendatarios en esa ciudad podrían dejar de pagar su renta este mes. El gobernador del estado ya aprobó una medida para que no se lleven a cabo desalojos durante 90 días y también pidió el apoyo de los bancos para los dueños de propiedades y sus hipotecas. Hoy varios bancos ya ofrecen ayuda que también se extiende a pagos de tarjetas de crédito, préstamos para vehículos y otras cosas más. En Los Ángeles también se están tomando medidas. Cuando se acabe esta crisis tendrán 12 meses para pagar su renta atrasada. Además, en todo el estado, varias empresas de servicios públicos no cortarán el agua o el servicio eléctrico a los que no puedan pagar. Para afectados como Ray, hay una recomendación específica. Hablan con el patrón de edificio o manager y, por favor, escriba una carta. El documento debe explicar la razón de sus problemas económicos. Aún con todo el apoyo, activistas indican que las personas podrían quedar endeudadas, por lo que hoy le piden al Congreso aprobar una medida que dé apoyo económico específicamente para el costo de vivienda. Además, permanece la incógnita de lo que podría ocurrir con los indocumentados. En Los Ángeles, California, Guadalupe Venegas, Noticias Telemundo. El miedo al coronavirus ha desatado disturbios mortales en México. Unos migrantes prendieron fuego dentro de una estación migratoria exigiendo que los dejaran salir por temor a contagiarse. Raúl Torres tiene el informe. El enemigo es invisible, pero les provocó miedo y desesperación. Al menos 50 migrantes quemaron colchones de la estación migratoria donde esperaban la deportación. Este nos sigue en Tabasco. Exigían salir por miedo al coronavirus. Uno murió, 14 más resultaron heridos. Rompimos puertas para salir, para poder salir y librarnos de la muerte, ¿va? No hubo ningún migrante arrestado y todos quedaron libres. Es una mentira, es una mentira. Pero también hay mucho miedo y enojo en Monclova, Coahuila. En el Hospital del Seguro Social murió un médico tras dar positivo al COVID-19.
Según sus compañeros, ahí se contagió y corren el mismo riesgo. Dicen que no tienen recursos contra la epidemia. Hemos comprado nuestro equipo para nuestra protección personal, ya que no hemos recibido apoyo de la institución. Esto ocurre cuando en el país son ya más de 1.200 contagios y al menos 30 muertes, números que se espera se incrementen, igual que el miedo y el enojo. A gritos amenazaron con quemar el hospital. Pobladores de Azochiapa, Morelos, no quieren que se dé atención a ningún paciente con COVID-19. Para que nos contagien, pues mejor que no haya hospital. Aunque otros dicen que a cualquier enfermo por humanidad deben recibirlo. El hecho de buscar las mejores condiciones para atender a aquellas personas que lo necesiten, ¿no? Es el terror a un enemigo que ni siquiera pueden ver. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Las políticas del presidente de Brasil para contener el coronavirus parece que no le gustan a muchos de sus compatriotas. Mientras Jair Bolsonaro daba un mensaje por televisión, el ruido al golpear cacerolas salía de los balcones de muchas casas en señal de protesta. Y es que le reprochan que se haya tomado a la ligera la pandemia y se resiste a declarar la cuarentena. Brasil es el país que tiene más contagios de América Latina, acercándose ya a los 6.000. Líderes religiosos en Texas están demandando que se levante la orden de aislamiento para seguir congregando a sus fieles, pero muchos se oponen. Edgar Muñoz tiene la polémica. Y declaro una sanidad completa sobre el coronavirus, Padre. La casa de Dios no debe estar cerrada por el coronavirus. Eso dicen pastores de 5 iglesias quienes demandan ante la Suprema Corte de Texas la orden de aislamiento del condado Harris porque alegan los fieles necesitan consejo espiritual. Especialmente con tanto miedo y temor que tiene la gente, quieren salir de sus casas por un rato y escuchar un buen mensaje que les traiga esperanza a sus vidas. Los religiosos consideran que se atenta contra la libertad religiosa e insisten que hay más riesgo de contagiarse en un supermercado que en un evento religioso abierto y con distancia. Yo he ido para esas tiendas y están ahí de gente y no están predicando el distance. Entonces ellos tienen más chance va a agarrar el virus allí, no en la iglesia. La iglesia City on a Hill ya realizó el domingo pasado un servicio religioso en el estacionamiento. Había menos de 50 personas, pero vecinos del lugar dicen que las autoridades han advertido que vienen las peores 2 semanas. Aunque andes protegido, como quiera te va a tocar. Y tú lo traes para tu casa y en tu casa se van a infectar todos. La jueza del condado Harris asegura que no se están cerrando las iglesias ni el culto, sino haciendo lo que un líder responsable debe hacer para prevenir reuniones. Es diferente el estar presente al estar mirando un video en casa. Los pastores de esta iglesia, si realizan un evento con más de 10 personas aún en el exterior, corren el riesgo, según el condado Harris, de ser multados con $1,000 y hasta 6 meses de cárcel. En Houston, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. La Administración de Alimentos y Medicinas ordenó hoy el retiro inmediato del mercado de todos los medicamentos antiacidez que contengan ranitidina, incluido el Zantac. Esto ocurre luego de meses de investigación donde se hallaron en esos fármacos rastros de un componente que se cree cancerígeno. La agencia pide a quienes consumen Zantac que utilicen otra medicina contra la acidez estomacal que no tenga ranitidina. El Papa Francisco tuvo hoy un recuerdo para las personas que trabajamos en los medios de comunicación durante esta pandemia. Francisco pidió que se rece por nosotros durante la misa matutina de la residencia de Santa Marta, donde vive en el Vaticano. El Santo Padre reconoció una labor que, según dijo, ayuda a todos a sobrellevar estos duros momentos. Oggi vorrei che pregassimo per tutti coloro che lavorano nei media, che lavorano per comunicare oggi, perché la gente non si trovi tanto isolata, per l'educazione dei bambini, per l'informazione, per aiutare a sopportare questo tempo di chiusura. La Iglesia Católica ya no celebra liturgias públicas. El Vaticano ha limitado los movimientos de sus empleados, haciendo que trabajen desde sus casas. Hay ancianos que están sobreviviendo a esta cuarentena gracias a la bondad de un ejército de voluntarios que se dedica a llevarles comida y las cosas que necesitan para su día a día. Francisco Cuevas se unió a esta valiosa misión en Los Ángeles.
Buenos días, señora Bautista. La importante entrega se hace de puerta en puerta. Son alimentos para discapacitados y ancianos como Sarita Batista, quien al recibir su única comida caliente del día no pudo contener el llanto. Ayuden porque hace falta. Y más con este virus. With this virus, we need help. María del Carmen de Meals on Wheels, como muchos voluntarios, recorre Los Ángeles llevando a los más desprotegidos estos preciados alimentos. Para mí es como que si fuera el abuelo o la abuela o el tío o el pariente, ¿no? Y es muy importante que ellos estén recibiendo algo porque ellos no pueden salir. Es un milagro que comienza en esta cocina en St. Vincent Meals on Wheels, donde voluntarios preparan con mucho cuidado y dedicación más de 2,000 comidas diarias para aquellos que no pueden salir de sus casas. Una tremenda cantidad de llamadas de personas que no pueden salir porque tienen problemas de salud, sabiendo que tienen la pancita llena, se puede ir uno contento a la casa. Doña María Luisa Molina tiene 98 años y cada mañana espera una comida que viene acompañada también de mucha esperanza. Es muy importante porque tengo apetito todavía. Verdaderamente son unos ángeles estas personas que están andando, exponiendo su vida. Ángeles sobre ruedas que en estos momentos de crisis están haciendo la gran diferencia. Si uno no viene, ¿quién lo va a hacer? Muchos no tienen familia. En estos momentos miles de voluntarios por todo el país están haciendo este trabajo tan importante, no solamente llevando comida caliente a los más necesitados, pero llevando también una voz de aliento en estos momentos de crisis. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Son ángeles. Hablando de cuidar a nuestra gente mayor, un hombre de Ohio ya no quiso esperar más para visitar a su madre, así que se subió a una grúa para poder verla. Se metió en la canasta, subió hasta el tercer piso del asilo donde vive, la llamó y le dijo, mira por la ventana, dándole la gran sorpresa de verse sin ponerse en riesgo. Dice que ella se puso tan contenta que hará lo mismo la próxima semana. Y así llegamos al final de esta edición de Noticias Telemundo. Muchísimas gracias por el privilegio de su tiempo. Hay más noticias esta noche a las 10, 9 Centro y 11:35, 10:35 Centro. Cuídense mucho. Buenas noches. En Estados Unidos ya hay más de 82,000 infectados. Son 1,000 más que en China y 2,000 más que en Italia. Y Nueva York sigue siendo el epicentro de la pesadilla. 400 personas murieron hoy.